El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a ubicarnos, por favor, en la carta a los Gálatas. Carta de Pablo a los Gálatas. Vamos a leer los versículos 1 al 5. Oramos al Señor y comenzamos este tiempo de predicar su palabra. Hoy vamos a comenzar esta serie en el libro de Gálatas. Vamos a leer la introducción. Gálatas 1, del 1 al 5, dice la palabra del Señor. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito Dios Todopoderoso, único Dios vivo y verdadero. Venimos en esta mañana, siendo tu día, un día especial cada semana, para poder encontrarnos contigo, para tener comunión contigo en primer lugar y también con nuestros hermanos en la fe. Gracias, porque nos permites este sitio donde podemos congregarnos y donde podemos estar juntos, dándote adoración en el día que tú has destinado que tu pueblo se reúna y te alabe. Bendice no solamente esta iglesia local, sino todas las iglesias que se reúnen hoy, Día del Señor, aquí en nuestro país y en cualquier otro país, Señor, en cualquier ciudad del mundo, donde tu pueblo fiel se reúne y te da alabanzas en este día para ti. Llénanos de tu presencia, de tu Espíritu Santo, asístenos, ayúdanos a ser buenos oyentes de tu palabra y ayúdame a ser un predicador fiel de tu palabra. Que seamos edificados y tu nombre sea glorificado, enaltecido por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Una mentira dicha adecuadamente 1000 veces se convierte en verdad. Bueno, estas palabras salieron de alguien llamado Joseph Goebbels. Se le atribuye a Joseph Goebbels, quien fue el ministro de la Ilustración Pública y Propaganda nazi y uno de los más fieles colaboradores del gobierno de Adolf Hitler, allí lo que ellos llamaron el Tercer Reich. Goebbels no solamente era conocido como un gran orador, sino que también era conocido por su profundo antisemitismo, es decir, su adversión contra los judíos. Y fue él una pieza clave para lo que hoy se conoce en la historia universal como el nefasto, infame y horrendo holocausto nazi. En pocas palabras, Hitler llegó a ser lo que fue y tuvo el poder y el apoyo del pueblo alemán que tuvo por la campaña mentirosa de Goebbels. La campaña que diseminó por toda la Alemania nazi. Este hombre, Goebbels, reconoció que aunque la mentira nunca va a cambiar ni va a mutar a la verdad, es imposible, sin embargo, él dijo que si una mentira bien elaborada y suficientemente repetida, será más fácil de aceptar por las personas como verdad, y a su vez será un antídoto contra la verdad. Bueno, Goebbels no fue el primero en hablar acerca de esto, ni fue el único en usar la mentira para camuflar o para desviar la verdad, sino que esta es una estrategia que hubo desde el principio del mundo. El diablo, Satanás, el padre de mentira, siempre ha utilizado la estrategia para destruir todo lo que tenga que ver con la obra de Dios. El objetivo, hermanos, del diablo, el objetivo de Satanás
no es solamente pervertir, distorsionar o alterar la verdad. Su objetivo es crear en los corazones de los hombres resistencia a la verdad de Dios. Por eso altera la verdad. La carta de Pablo a los Gálatas es un testimonio acerca de cómo el diablo opera con las mentiras. Él sabe que ha perdido la batalla contra los cristianos, contra el pueblo de Dios, pero él persiste en tratar de dañar la obra de Dios por medio de diseminar mentiras entre el pueblo de Dios. La difamación del evangelio es la estrategia que él usa más a menudo para confundir, para estorbar, para desviar, si es posible, a la iglesia de Cristo y que no cumple el propósito con el cual fue llamada la iglesia, ser columna y baluarte de la verdad. En síntesis, la carta de Pablo a los Gálatas fue escrita por Pablo, por el apóstol Pablo, para defender el verdadero evangelio, un evangelio que estaba siendo atacado por hombres que vamos a ver más adelante, que le llamamos los judaizantes. Estaban en contra del verdadero evangelio. Pablo se coloca, hermanos, como un perro guardián que está en posición de ataque para cuidar los bienes y los intereses de su amo. Esa es la carta de Pablo a los Gálatas. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban atacando el verdadero evangelio, lo estaban corrompiendo, lo estaban distorsionando, estaban haciendo una campaña de difamación contra Pablo y a su vez de mentira contra el evangelio. ¿Cuál era la mentira que estaban propagando? ¿Cuál era la mentira que estaban diseminando en esta o que Pablo está atacando, contraatacando, mejor dicho, en esta carta a los Gálatas? Bueno, básicamente hablando de una salvación o un evangelio de obras. Una salvación por obras, es decir, Cristo o lo que hizo Cristo en la cruz no es suficiente, sino que tú debes hacer algo más para terminar de completar esa obra. Esa es una blasfemia. Están hablando de la insuficiencia de solo Cristo. Gálatas está para defender el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia. Por eso es que esta es una de las cartas más emotivas que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento del apóstol Pablo. Note como, por ejemplo, en los versículos 8 y 9, él dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaron otro evangelio diferente del que hemos anunciado, la palabra es maldito. Tenga la maldición de Dios. Imagínese a Pablo lo que tenía, el peso que tenía en su corazón, porque los habitantes de la región de Galacia estaban pervirtiendo o estaban agarrando como verdad una mentira. Versículo 9, Gálatas 1:9. Como antes os hemos anunciado o hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea, una vez más, 2 veces lo habla, sea un maldito de Dios, sea un anatema. Vayan conmigo, por ejemplo, al capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3. Oh, Gálatas, necios. Hay otras palabras para insensatos, más fuerte. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?
Y note cómo siempre Pablo está hablando acerca de esa emoción que él transmite por cómo ellos se están desviando del verdadero evangelio. La carta de Pablo a los Gálatas es conocida como la carta magna de la libertad cristiana. También se le conoce como el grito de guerra de la Reforma protestante. ¿Saben por qué? Lutero desarrolla la teología de la justificación por la fe sola, precisamente basado en el libro o en la carta a los Gálatas. Básicamente, la carta a los Gálatas es de invaluable importancia que lo conozcamos, porque allí se nos habla del verdadero evangelio. El verdadero evangelio, la fe cristiana genuina. Esa es la carta a los Gálatas. Y hoy vamos a comenzar con los primeros 5 versículos de esta importantísima carta, que debemos atesorarla, debemos amarla, debemos entenderla y debemos defender el verdadero evangelio. Gálatas 1, del 1 al 5, vamos a encontrar la introducción que hace Pablo en esta carta. Es un saludo breve, 5 versículos, pero lo interesante de estos 5 versículos, hermanos, es que allí se condensa todo lo que Pablo va a desarrollar en los 6 capítulos de lo que consta la carta a los Gálatas. Es decir, en 5 versículos vamos a ver el resumen de lo que dicen los 6 capítulos. Noten este bosquejo que les voy a dar. Versículos 1 y 2, Pablo defiende la autenticidad de su autoridad como ministro del Evangelio de la Gracia. Vuelvo a repetir. Versículos 1 y 2, Pablo defiende la autenticidad de su autoridad como ministro del Evangelio de la Gracia. Pero cuando vemos el capítulo 1 y capítulo 2 completo, vemos que es el mismo tema. Los versículos 3 y 4, Pablo se concentra en defender la autenticidad del mensaje del Evangelio de la Gracia. Pablo defiende la autenticidad del mensaje del Evangelio de la Gracia, y cuando lee usted el capítulo 3 y 4, es el mismo tema. La autenticidad del Evangelio de la Gracia. Y por último, el versículo 5, Pablo defiende la autenticidad de piedad que produce el Evangelio de la Gracia. Pablo defiende la autenticidad de piedad que produce el Evangelio de la Gracia. Y eso, cuando usted lee los capítulos 5 y 6, va a ser el mismo tema. 3 temas que nos da los primeros 5 versículos que Pablo desarrolla en el resto de la carta. Vuelvo a repetir los 3 puntos y vamos a irlo viendo poco a poco. Número 1, versículos 1 y 2. Pablo defiende la autenticidad de su autoridad como ministro del Evangelio de la Gracia. Número 2, Pablo defiende, versículos 3 y 4, Pablo defiende la autenticidad del mensaje del Evangelio de la Gracia. Y en tercer lugar, versículo 5, Pablo defiende la autenticidad de piedad que trae o que produce el Evangelio de la Gracia. Vamos a ir viendo nuestros 3 puntos en la mañana de hoy. Versículos 1 y 2, dice la palabra de Dios. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Pablo escribe esta carta a los Gálatas más o menos o aproximadamente entre los años 50 y 53 después de Cristo. ¿Qué ha ocurrido en esos años? Bueno, ha ocurrido lo que se nos narra en Hechos 15, el concilio de Jerusalén. ¿Qué ha ocurrido en el concilio de Jerusalén? Vamos a Hechos 15 nuevamente para ponernos en contexto. Hechos 15. Versículo 1 en adelante.
Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Escuchen lo que estaban enseñando personas que salieron de la iglesia de Judea o de Jerusalén. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Salieron de la iglesia cristiana de Jerusalén para empezar a enseñar un evangelio diferente. En este caso, Pablo se encontraba en Siria, al norte de Israel, en Antioquía de Siria. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Qué cuestión? Que había que circuncidarse o, en otras palabras, había que judaizarse. Debías, para ser verdadero cristiano, verdadero discípulo de Cristo, no solamente fe y confianza en el Señor, sino que también tenías que guardar la ley mosaica y los ritos y todo lo que tiene que ver con la ley de Moisés. Tenías que judaizarte para que efectivamente la obra de Cristo pueda tener, ¿verdad?, verdadera validez. Si no, no puede ser salvo. Esa era la mentira y eso ocurrió en el año 50 después de Cristo. Ocurre el concilio de Jerusalén y nota cómo ya Gálatas es una carta circular. Cuando hablo de una carta circular, estoy diciendo que es una carta que no fue escrita específicamente para una iglesia, sino que fue escrita para que circulara por muchas iglesias, en este caso en la región de Galacia. ¿Qué iglesias estaban en la región de Galacia? Bueno, las que el apóstol Pablo había fundado en los capítulos 13 y 14 de Hechos. ¿Cuáles eran esas iglesias? Antioquía de Pisidia, la iglesia en Iconio, la iglesia en Listra. Recuerden que en Listra Pablo sufre una lapidación, ¿sí? Casi muere. Y Derbe. Estas iglesias en estas ciudades al sureste de lo que hoy es Turquía, serían entonces las iglesias de la región de Galacia. Así que Pablo está escribiendo a estas iglesias porque ellos ya habían aceptado como verdad judaizarse para ser verdaderos cristianos. ¿Y qué estaban haciendo ellos? No solamente se circuncidaban, sino que ahora tenían que llamar a Jesús. ¿Cómo tenían que llamarle? Yeshua. Tengo un nivel de santidad mayor porque ahora digo Yeshua. Te bendiga el Eterno. Y entonces empiezan a hablar en hebreo porque ahora, ¿verdad?, necesitamos tener la salvación verdadera. Pablo olió la amenaza. Olió la amenaza contra el Evangelio, contra la pureza del Evangelio, hermanos, y entonces no se quedó con las manos cruzadas, sino que agarró pluma y papel que fuera, pluma y papel, y empezó a enviar la carta porque no le daba chance de llegar y corregir el asunto. Así que fue un asunto urgente la carta de los Gálatas. De hecho, parece que la carta de los Gálatas es la primera carta que escribe el apóstol Pablo, ¿verdad? Y solamente existía la carta de Santiago. Es decir, ya en el año 50, 53, apenas 2 cartas del Nuevo Testamento es lo que había. Santiago y esta, la carta a los Gálatas. Y aquí Pablo hace un contraataque fuerte, con fuerza, con fiereza, con contundencia contra las mentiras que se estaban diseminando en las iglesias que él acababa de fundar en la región de Galacia. Por eso es que Pablo empieza de una vez, él conoce cuál es el argumento para atacar el evangelio. En primer lugar, contra él mismo. Pablo, ¿qué dice? Apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Aunque Pablo, hermanos, hace una apertura como normalmente se comienzan las cartas
como habitualmente se comenzaría una carta en aquellos tiempos, Pablo quiere dejar fija y defender inmediatamente su autoridad apostólica. ¿Por qué lo hace? Porque se sentía mal, no me están reconociendo como apóstol. Cito yo, no es por eso, no es por un asunto simplemente egocéntrico que le estaban aplastando el orgullo del apóstol Pablo. No, hermanos, es que desacreditar la autoridad de Pablo era mucho más fácil para diseminar la mentira. Efesios capítulo 2, versículo 20, dice el apóstol Pablo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿En qué se debía basar la iglesia de Cristo en su temprana edad? En lo que enseñaran los apóstoles. John MacArthur dice correctamente, la iglesia derivaba su doctrina de los apóstoles, quienes a su vez la recibieron directamente de Dios. Nunca se habla de ellos, de los apóstoles, como los apóstoles de la iglesia, sino siempre como apóstoles de Jesucristo. Es decir, enviados directamente de Jesucristo. Así que Pablo está diciendo acá, yo soy apóstol, pero no soy un apóstol enviado de hombres, sino directamente de Cristo. Estoy al mismo nivel que los apóstoles que están en Jerusalén. Probablemente la acusación era esta. Bueno, sí, Pablo era un apóstol, pero no con las mismas credenciales como el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Tomás, qué sé yo. Estos apóstoles que realmente recibieron su comisión directamente del Señor Jesús. De hecho, ese era un requisito para ser considerado un apóstol verdadero. Hechos capítulo 1, versículo 21. Hechos 1, 21. Están antes del día de Pentecostés, se levanta Pedro y dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con, ¿cuál era el requisito para ser considerado un apóstol? Al nivel de los apóstoles, de los 12, de los 11 en este caso, los 11 apóstoles. Debían haber estado con ellos todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Ese es el primer requisito. Segundo, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba. Es decir, desde Juan el Bautista hasta la resurrección del Señor Jesús. Tenía que ser testigo de ello. Tenía que haber estado recibiendo la enseñanza directamente del Señor Jesús. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Versículo 23. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías. Entonces, estas dos personas llenaban el estándar. Habían estado junto con los otros discípulos desde la predicación de Juan el Bautista hasta la resurrección de Cristo. Habían visto a Cristo resucitado y habían estado viendo a Cristo en persona. Así que probablemente la acusación contra Pablo era, mire, ese apóstol que vino ante ustedes no es un apóstol con la A mayúscula, ¿sí? Sino que es de una categoría menor, ¿verdad? Porque él no fue comisionado directamente por Jesús. La otra acusación puede haber sido, bueno, no solamente no fue comisionado por Jesús, en el mejor de los casos, a lo mejor comisionado por los otros apóstoles, pero tenía un rango menor. Pero parece que la acusación venía más bien en este sentido. Este no fue comisionado por la iglesia de Jerusalén, donde están los apóstoles, sino que él llegó aquí comisionado por la iglesia de Antioquía de Siria, una iglesia gentil. ¿Qué van a saber los gentiles del verdadero evangelio? El evangelio nació en Jerusalén. Entonces, esto estaba socavando la autoridad del apóstol Pablo ante los Gálatas. Por eso
ellos querían quitar la autoridad de Pablo para ellos establecer su enseñanza. Pero sea uno o sea otro, lo cierto es que ellos estaban buscando distorsionar, buscando quitar la autoridad de Pablo para poner ellos con más facilidad su mentira y que su mentira sea agarrada como una verdad absoluta porque ellos sí venían de Jerusalén. Así que Pablo intenta en primer lugar establecer o defender la autenticidad de su apostolado, hermanos. No era cualquier cosa. Aquí estaba en juego el mensaje del verdadero y del auténtico evangelio. ¿Quién es más confiable? ¿Pablo, un enviado de una iglesia gentil, o nosotros, los judíos que venimos de la iglesia de Jerusalén? Ahí estaba el asunto. Pero Pablo no solamente defiende su autoridad, dice, yo no soy apóstol ni de hombre, ni por hombres, sino que establece su autoridad por un llamado directo. Y él lo va a desarrollar mejor en el capítulo 1 y 2. Pero aquí dice, sino por Jesucristo y por el Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y en segundo lugar, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. ¿Por qué Pablo, para defender su autoridad, también apela a los acompañantes que tenía? Bueno, porque de alguna manera da unicidad, uniformidad o un respaldo de que lo que Pablo va a enseñar es lo que creen todas las verdaderas iglesias de Cristo. Pablo no enseñó una cosa diferente a lo que todas las iglesias verdaderamente y auténticamente cristianas enseñaban. Por eso es que Pablo dice, no estoy solo, sino que me acompañan los que están conmigo. ¿Quiénes lo acompañaban? ¿Quién estaba allí cuando Pablo estaba escribiendo esta carta? Bueno, algunos sugieren que parece ser que Pablo escribió esta carta en la ciudad de Corinto. Y entonces reunió a la iglesia de Corinto y le pidió, mire iglesia, yo le voy a escribir esta carta a todas las iglesias allá en Galacia. Entonces me acompañan. Sí, déle ahí. Usted es nuestro representante, Pablo. Listo. Entonces Pablo estaba acompañando a la iglesia de los Corintios. Otra posibilidad es que no sea la iglesia de los Corintios, sino que sean sus acompañantes de viaje. ¿Sí? Sus compañeros de misión. Y probablemente se está refiriendo a ellos. Pero otros dicen, estaban todos. Tanto la iglesia como sus compañeros, como todos los verdaderos creyentes, estaban respaldando a Pablo. Por eso dice, y todos los hermanos, los que están conmigo, pero todos los hermanos a las iglesias de Galacia. Es como que toda la iglesia está unida en esta defensa del evangelio por medio de esta carta. Ese es el punto de Pablo. Pablo no solamente quiere defender su autoridad, sino que quiere defender la unidad de doctrina de la iglesia de Cristo. Esos son los versículos 1 y 2. Pablo defiende la autenticidad de su autoridad como ministro del Evangelio de la Gracia. Número 2. Nos movemos a los versículos 3 y 4. Miren cómo comienza. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante, hermanos, porque aquí un comentarista, ilustra este saludo como algo muy seco. Algo como que, bueno, gracia y paz, pero vamos a darle. Un comentarista lo ilustra como que la carta ya te da un avistamiento de que se acerca una tormenta, como si tú fueras en un barco, estás navegando y ves la atmósfera oscura, ves que se nubla el asunto y que se estás acercando a una tormenta. Tú ves en lo lejano rayos, relámpagos, se escuchan truenos, pero es inevitable de que te estás acercando hacia allá. Bueno, algo así fue el saludo de Pablo a las iglesias de Galacia. Muy seco, Pablo. Hermanos, en todas las cartas del apóstol Pablo, en todas las cartas, él se derrocha en elogios y en agradecimiento a Dios por esas iglesias. Pero el único que no le dio gracias a Dios fue por los Gálatas. Hasta la iglesia de Corintios. Hasta la iglesia de los Corintios
tuvo grandes elogios de parte de Pablo. Vamos a ir, 1 Corintios. Tuvo grandes elogios de parte de Pablo. Vamos a ir, 1 Corintios. Y note quiénes eran los corintios, ¿no? Pero mire cómo se expresa Pablo de esta iglesia desordenada de los corintios. Versículo 4. 1 Corintios 1:4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Mire ese amor, esa afabilidad que mostraba Pablo con la iglesia de los corintios. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecido en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y luego empieza, pero ¿saben qué? Yo les ruego, por favor, que no estén peleando, no se dividan. Esa es la forma en que Pablo se dirige a la iglesia de los Corintios. Para a las iglesias de Gálatas, how? Gracia y paz. Pero ¿qué pasa, Pablo? Porque, ¿qué pasa allí? Bueno, hermanos, posiblemente Pablo tiene reservas de que ellos sean verdaderamente creyentes. Tiene sus reservas. Les da un saludo, pero con mucha reserva, gracia y paz. Pero luego empieza a hablarles fuerte a las iglesias en Galacia. Pero probablemente Pablo no solamente tiene la intención de demostrar su enfado, no solamente tiene la intención de demostrar su reserva contra ellos. Pablo usa dos palabras interesantes: gracia y paz. Gracia y paz. Hermanos, en esas dos palabras se resume el Evangelio. En estas dos palabras se resume el Evangelio. Por un lado, gracia y paz eran las dos palabras que se usaban para saludar en ambas culturas, tanto en la cultura griega como en la cultura judía. ¿Cómo se saludaban en la cultura griega? Gracia o caris, ¿okay? Caris. Entonces, esa es la palabra gracia. Y paz, así se saludaban en la cultura hebrea, shalom. Pablo usa caris y shalom. Usa las dos palabras de las dos culturas para hablar de la unión del evangelio en las dos culturas. No necesito usar otra cultura para tener la misma gracia y la misma paz del Señor. Puedo permanecer estando en la cultura que estoy. Pablo está siendo bien intencional usando estas dos palabras. Les quiere demostrar, no necesitan irse para otro lado, no necesitan circuncidarse, no necesitan judaizarse, simplemente necesitan la fe. Tanto judíos como gentiles, por la fe son un solo pueblo. Gracia y paz. Pero no solamente les habla de esa universalidad del evangelio de Cristo, no es solamente para judíos, sino también para gentiles de forma igualitaria. En segundo lugar, se enseña el corazón del evangelio. ¿Cuál es el corazón del evangelio y que los judaizantes estaban en contra? La gracia. 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 El evangelio, hermanos, no es un pago que hace Dios a tus buenas obras. Eso no es el evangelio. El evangelio es una gracia. Es una bondad de Dios. La salvación es un don de Dios. Es un regalo que simplemente se recibe. No se gana. No se gana, es imposible. Pero no solamente la gracia es un regalo, la salvación es un regalo, sino que también es un regalo que solamente da Dios y produce un fruto que no produce tus buenas obras. Paz. No produce nunca tus buenas obras. Por más que tú te quieras esforzar por agradar a Dios, jamás tendrás eso por tus buenas obras.
sino que solamente proviene de Dios. Paz. Paz. La paz no es ese sentir paz, no. Es tener la paz con Dios. Esa paz no la obtienes con dinero, no la obtienes con buenas obras, no lo obtienes por ser amable con las personas, ser ¿cómo se llama? Gracias. Filántropo, ¿verdad? No se obtiene por eso, se obtiene solamente cuando ha llegado la gracia a tu vida. Solamente. Y ahora Pablo va a explicar cómo es posible tener gracia y paz al mismo tiempo. Versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros. Número 1. ¿De dónde viene la gracia y la paz? La fuente de la gracia y la paz dice, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. La razón, la iniciativa de la salvación siempre está en Dios. No en mis buenas obras, no en lo que yo puedo hacer. Dios no me paga conforme a mis obras. Si fuera así, no hay salvación. Pero no nos ganamos el derecho de ser salvos. Simplemente fue una decisión del Dios Trino, del Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La salvación es un producto del pacto que hizo Dios el Padre con su Hijo Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, nos dice desde cuándo está ese pacto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, es decir, no pagaste tu salvación. Versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. No habías nacido y ya Dios te tenía esculpido en su mano para salvación. El evangelio, el auténtico evangelio es el evangelio de la gracia. Si no se hace énfasis en el evangelio de la gracia, es un evangelio diferente y es un evangelio maldito. Está llevando a la gente al infierno. Que tú puedes hacer pacto con Dios pagando por sus favores, eso es un evangelio anatema. No es el evangelio verdadero. No solamente te dice la fuente de dónde sale la gracia y la paz de Dios, sale del Dios Trino, versículo 4, sino que nos habla de la naturaleza. ¿Cómo es posible esa gracia y paz? La naturaleza del evangelio, versículo 4. Última parte del versículo 3, de nuestro Señor Jesucristo, el cual, se está refiriendo a Cristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Quién se dio? ¿Nosotros lo matamos? Él se entregó. Hermanos, la vida y la muerte de Cristo es lo único que te puede dar la salvación, la gracia y la paz. Lo único. No hay otra cosa. Sí, se requirió una obra, sí, pero jamás tu obra. Nuestras obras son imperfectas. Se requería de una obra perfecta en vida y muerte. Y es imposible para nosotros, seres humanos caídos e imperfectos. Pero la vida y la muerte de Jesús fue perfecta y fue una vida y muerte vicaria. Fue una vida y muerte sustituta. Él no murió por sí mismo, sino por otros. Y solamente lo podemos obtener por medio de la fe y se nos imputa la vida y la muerte de Cristo. Se nos imputa. Simplemente eso. Así que, ¿cuál es la naturaleza de tener la gracia y la paz? En primer lugar, es una iniciativa de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, ya destinado
pero se hace efectivo en mi vida. Yo no es que nazco salvo ya. No. Dios tiene sus elegidos desde antes de la fundación del mundo, pero yo no sé quién es el elegido. El elegido solamente responderá en obediencia y fe en algún momento de su vida, pero hay que predicarle el evangelio. Por eso es que estamos hablando del evangelismo. No es solamente, por supuesto, hay que obedecer al Señor, es un acto de obediencia, pero es el único medio en que Dios va a llamar a sus elegidos. Somos responsables de dar el evangelio a las personas. Pero ¿quién es elegido, quién no? No sé quién. Lo único que sé es que los elegidos responden en fe y obediencia a Cristo. Lo ven a Él murió por mí, Él vivió por mí. Esa es la naturaleza del evangelio. Y por último, ¿cómo sabemos que alguien ha obtenido el verdadero evangelio? La fuente del evangelio, la naturaleza del evangelio y, en tercer lugar, el propósito del evangelio. ¿Cuál es el propósito? Para. Ahí está la palabra para. Esa palabra para nos habla del hacia dónde apunta, qué es lo que está buscando con esto. Para librarnos del presente siglo malo. Cualquiera puede decir que es creyente. Cualquiera puede decir que es cristiano, que es cristiana. Pero solamente se evidencia quién es cristiano cuando vive de acuerdo al verdadero evangelio de la gracia. ¿Qué trae el evangelio de la gracia? Liberación del presente siglo malo. ¿Qué es el siglo malo? ¿Qué es el presente siglo malo? Hermanos, el presente siglo malo tiene que ver con la forma de vivir en este mundo. El modo de pensar, cómo vive el mundano, el cómo piensa el mundano. Cristo nos libró de eso, de pensar como un incrédulo, de pensar como un mundano, de vivir como un mundano, de vestirnos como un mundano. Los intereses que persigue el mundano, el deseo, los objetivos. Hemos estado hablando acerca de la teología del trabajo. ¿Por qué el mundano quiere trabajar bien? Para su ego, para su vientre. ¿Por qué el cristiano quiere trabajar bien? Para la gloria de Dios. Es diferente. Ha sido liberado del presente siglo malo. La forma de pensar, la forma de ver la vida, la forma de responder ante las aflicciones. Hay alguien que ha sido objeto de esa gracia y esa paz de Dios, ha sido liberado del presente siglo malo para vivir según el siglo futuro. Solamente los hombres que han sido objetos de la gracia y la paz del Señor se evidencian en su forma de vivir. No es la forma de vivir lo que me da la salvación, es simplemente una evidencia. Pero los que están en el presente siglo malo tienen intereses, tienen deseos, tienen forma de pensar, formas de hablar, las apariencias, tienen todo según los estándares de este mundo y eso atrae el juicio de Dios sobre ellos. Cristo nos liberó del presente siglo malo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Por último, ya hemos visto cómo Pablo, mire cómo está bien condensadita toda la carta de los Gálatas. En 5 versículos, Pablo defiende su autoridad apostólica. En segundo lugar, Pablo defiende la autenticidad del mensaje del verdadero evangelio. Y en tercer lugar, Pablo va a defender, en el versículo 5, Pablo defiende la autenticidad de piedad que trae o que produce el evangelio de la gracia. Versículo 5. Bueno, última parte del versículo 4. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Versículo 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El verdadero evangelio, el evangelio de la gracia, produce creyentes que quieran vivir para la gloria de Dios. Que todo lo que hacen es para que Dios sea glorificado por los siglos de los siglos. No viven perfectamente, no. El que es objeto de la gracia de Dios, de la paz de Dios,
no vive perfectamente, pero sí vive genuinamente y verdaderamente y honestamente y con toda su alma, su mente, su corazón y su fuerza quiere vivir para el Señor, porque Él es su nuevo Dios. No, ya no son los placeres, ya no es el dinero, no es el trabajo, no es la familia, no son las vacaciones. Su Dios es el verdadero Dios único y verdadero. El mayor deseo, la mayor satisfacción, el mejor de los premios es ser hallado fiel delante de su Señor. El verdadero evangelio de la gracia no produce fariseos, hipócritas. Produce creyentes genuinos que quieren vivir para el Señor. Quien vive para sí mismo, para sus deleites, hace todo para Él. Y se dice ser cristiano, esta persona tiene un evangelio diferente. Porque quiere ganar el favor de Dios o quiere sentirse bien consigo mismo, pero nunca va a disfrutar de la paz verdadera que solamente Dios trae por medio del evangelio de la gracia. En conclusión, el evangelio de la gracia es solamente Cristo, justificados por la fe en Cristo. Solo Cristo, sola gracia, sola fe. ¿Qué más? Sola escritura. Y solo a Dios la gloria. Ese es el evangelio de la gracia. Fuera de ese mensaje, todo es mentira. Aunque se repita 1000 veces y aunque se repita adecuadamente 1000 veces, eso es mentira. Y debemos estar pendientes, hermanos, porque esos cantos de sirena nos pueden atraer. Evangelio de la prosperidad, mentira. De esos pactos donde yo voy a pagar algo para que Dios me... Eso es mentira. Eso es del diablo. Judaizarse. Mentira. El evangelio de la gracia es para todos. El evangelio es uno solo y nunca va a cambiar. Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, nosotros los pecadores, y todo aquel que en Él cree y que confíe solo y exclusivamente en Él, el evangelio de la gracia dice, no se perderá, sino que tendrá la vida eterna y disfrutará de la paz de Dios aquí y por la eternidad. Aplicaciones. Número 1. ¿Qué evangelio has creído tú? ¿En qué evangelio confías tú? Existe uno solo. Más adelante vamos a ver cómo Pablo dice, no es que haya otro evangelio, sino que han pervertido el verdadero. No hay otro, hay uno solo. Tú confías en el verdadero evangelio, confías en Cristo, solamente en Cristo para la salvación de tu alma. ¿Tú conoces bien el verdadero evangelio? ¿Podrías decir los 4 elementos del verdadero evangelio de la gracia? ¿Lo podrías decir? ¿Lo podrías desarrollar en tu mente? ¿Abrazas tú el verdadero evangelio con todo tu corazón? ¿Vives tú de acuerdo al verdadero evangelio de la gracia? ¿Estás siendo liberado de tu vana manera de vivir? ¿O estás igualmente viviendo en el presente siglo malo? ¿Tú defiendes el verdadero evangelio de la gracia? Si alguien está hablando otro evangelio, tú te quedas, bueno, el Señor hará su obra. O tú te paras firme y tú dices, eso no es así. Tú defiendes verdaderamente el evangelio de la gracia. ¿Tú estás dispuesto a morir por el evangelio de la gracia? Y por último, ¿tú experimentas el evangelio de la gracia? ¿Estás experimentando la paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿O estás inmerso en el presente siglo malo todavía? El Señor nos ayude, hermanos, y que en esta introducción a la carta a los Gálatas nos motiven a conocer mejor y más profundo el evangelio de la gracia de Cristo. Solo en Cristo hay salvación. Solo Cristo es el Señor. No necesitas judaizarte, no necesitas circuncidarte, no necesitas hacer obras. Tú haces eso para agradar al Señor, pero no para obtener el favor de Dios. El favor de Dios está solo y exclusivamente estar en Cristo Jesús. El Señor nos ayude a amar, defender y proclamar el evangelio de la gracia.
Bendito Dios, gracias por este tiempo que nos regalas para comenzar esta carta a los Gálatas. Oh Señor, esta travesía que vamos a empezar en el día de hoy para conocer esta carta sea de gran edificación, que nuestros fundamentos en entender y comprender la fe verdadera se afiancen, Señor. Y si nos hallamos que conocemos o que confiamos en otro evangelio diferente al que se está predicando, que nos arrepintamos y veamos esto como un acto de misericordia tuya, que nos hace ver el verdadero evangelio, el único que es poder de Dios para salvación. En el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor. Amén. Amén.